para estar listos para cuando el Señor nos lleve a su presencia. Amén. Así que estamos contentos de poder ser parte de la iglesia del Señor y de poder ser discípulos del Señor. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Estaba meditando en esta palabra y justamente hoy les quiero compartir este mensaje que le puse como título simplemente discípulos. Hay muchas interpretaciones de lo que un discípulo debiera ser. Yo un día fui a predicar a una iglesia y estaba un discípulo del pastor y yo vi que hablaba igual que el pastor, se movía igual que el pastor, se vestía igual que el pastor, decía los mismos chistes que el pastor. Era una copia, era como que lo habían pasado por una Xerox y había salido una fotocopia. Después viene una hermana que era discípula de la pastora y veo que habla como la pastora, que se viste como la pastora, que se maquilla como la pastora, que se tiñó como la pastora y dije, wow, otra fotocopia. Y así comencé a conocer, era en otra provincia, hasta que ellos me dijeron que tenían la particularidad de creer que un discípulo es el que imitaba en todo. Se habían tomado muy en pecho la cuestión de imitar. Y entonces ellos decían, el discípulo tiene que hablar como el maestro, tiene que moverse como el maestro, tiene que hacer todo como el maestro. Y creo que un discípulo tiene que ver con seguir una enseñanza y no con imitar movimientos, ni tonos de voces, ni nada por el estilo. Obviamente que la proximidad y el hecho de haber aprendido de alguien te va a llevar en ciertas oportunidades a tener algunas semejanzas, ¿no? Ese dicho popular, dime con quién andas, te diré quién eres. Bueno, tiene un poquito algo de cierto, porque uno comparte tanto tiempo con una persona que termina adoptando algunas actitudes, algunas expresiones de la otra persona. Son cosas que pasan casi sin darse cuenta, ¿no? Pero no porque uno se proponga imitar a alguien. De acuerdo al diccionario, fíjense la definición, al diccionario de la Real Academia Española, esta es la definición de discípulo. A ver si me acompañan con el PowerPoint. Persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Entonces vemos a la luz del diccionario, del significado de la palabra discípulo, que un discípulo es alguien que aprende. ¿Cuántos están dispuestos a aprender? Un discípulo es alguien que está dispuesto a aprender. Así de sencillo y así de simple. Ahora, preste atención a esta segunda parte de la definición, que es la que me llama mucho la atención y que inspira este mensaje. Persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Sé que la definición se amplía un poco más y no queda solamente en aquel que recibe una enseñanza, sino en aquel que cuando ha pasado mucho tiempo mantiene la enseñanza del maestro. No sé si a usted le pasó que ha visto que después que alguna gente ha partido, en diferentes ámbitos, puede ser un pastor, puede ser el jefe, puede ser el dueño de un negocio, que apareció gente o resurgió que empezó a generar cambios. ¿Ha visto eso? Y que de repente las cosas que se hacían de cierta manera, cuando esa persona ya no está, comienzan a hacerse de otra manera. Yo he conocido a iglesias, ministerios, que han sido fundados en la palabra de Dios, lógicamente, que han sido fundados bajo la sana doctrina del Evangelio. Pero cuando sus pastores fundadores murieron, los que siguieron comenzaron a hacer cambios, comenzaron a implementar otros sistemas
que lamentablemente no funcionaron como ellos esperaban, pero se mantuvieron en eso y hubo un cambio porque la enseñanza que se recibió en cierta manera se dejó de lado. Y aquí es donde verdaderamente el discipulado genuino cobra sentido. El discipulado genuino, la enseñanza genuina que va más allá de los tiempos y que tiene que ver con principios. Si usted se acuerda de lo que aprendió en el secundario, quizás sus profesores ya hayan fallecido, pero usted sabe que la regla de 3 simple sigue siendo la regla de 3 simple, ¿o no? Porque es un principio que ha quedado y sigue. Ahora, claro, es muy fácil mantener los principios que son establecidos por conocimiento básico, ¿no es cierto? Y por una estructura ya académica. Pero ¿qué pasa con los principios de vida? ¿Qué pasa con los principios establecidos en la palabra de Dios? Nuestro gran desafío hoy para nosotros en la iglesia de estos tiempos es ser discípulos y mantener las enseñanzas del Señor Jesús aun cuando siga pasando el tiempo, aun cuando la iglesia se vea invadida por la modernidad, cuando la iglesia se siga viendo invadida por el secularismo, que nosotros verdaderamente seamos discípulos de Jesús para guardar sus enseñanzas. Amén. Fíjese lo que dice Juan capítulo 8, verso 31. Yo después voy a leer más del capítulo 8, pero fíjense el verso 31. Esta es la Nueva Traducción Viviente que dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él. ¿A quién le dijo esto Jesús? A la gente que creyó en él. Eso es fundamental que usted lo tenga en su mente y que guarde este pensamiento. Lo que vamos a leer luego en el capítulo 8 es algo que sucedió con la gente que creyó en Jesús. No eran los fariseos, no eran los escribas, era la gente que creyó en Jesús. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y déjeme hacer una reflexión en voz alta. Estoy pensando en voz alta. ¿Cuántas veces nosotros hemos utilizado este versículo para referirnos a los inconversos? ¿Cuántas veces hemos dicho de los inconversos: y conocerán la verdad y la verdad les hará libre? Hasta yo he cometido ese gran error. ¿A quién Jesús le estaba diciendo estas palabras? A los que ya habían creído en él, no a los inconversos. ¿Quién conocerá la verdad y la verdad les hará libres? Nosotros. ¿Se acuerda que el miércoles pasado o el domingo dije que la Biblia no es para los inconversos? La Biblia es para los cristianos. Y nosotros los cristianos somos la Biblia de los inconversos. Los inconversos van a creer por nuestros testimonios, no por lo que lean en la Biblia, porque no van a entender nada. La Biblia es para los cristianos, no para los inconversos. Conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Es para nosotros. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y si se mantienen fieles a mis enseñanzas, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. El primer paso para un discipulado genuino es entender que nosotros, aunque seamos cristianos, aunque hayamos conocido al Señor y hayamos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, aún necesitamos ser libres. Aún necesitamos conocer la verdad. Aún necesitamos libertad de ciertas cosas que están guardadas en nosotros, internamente bien guardaditas en nosotros. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Es para nosotros.
Porque a veces los cristianos pensamos que ya con ser cristiano y venir a la iglesia de vez en cuando estamos bien. Ah, pero yo soy cristiano. Ah, pero yo me congrego. Y esto se trata de mantener cada una de las enseñanzas del Señor y que la enseñanza del Señor, la palabra del Señor, nos ayude a ser libres. La libertad es para nosotros, queridos hermanos. Nosotros tenemos que ser libres de opresiones, de ataduras, de espíritus de desánimo, de espíritus de confusión. Nosotros necesitamos la verdad para ser libres. Un inconverso no sabe que está preso, no sabe que necesita la libertad. Hablábamos con mi esposa, estábamos haciendo zapping y veíamos a un personaje, a dos en realidad, a tres en realidad. Porque justo coincidió en la tele, tres personajes, los tres hombres, pero los tres decidieron vivir de otra manera, de diferentes maneras, pero desviándose de su naturaleza. Uno de ellos que mantiene su nombre de varón, pero su apellido termina en A, entonces usa solo su apellido, es un hombre, se viste de mujer, no se entiende muy bien hacia dónde va, hacia dónde apunta, ¿no? Porque no le molesta que le digan por su nombre de varón, sin embargo, él se viste de mujer y hace un monólogo y vos no sabés si es un hombre, si es una mujer, pero bueno, ahí va. Después hay otro que se cambió el nombre, que se puso el nombre de mujer en el documento, que se hizo cambiar el documento y el documento dice mujer, y que adoptó, no sé cómo, tuvo hijos con el marido que tiene, y da su vida porque todo el mundo le diga mujer. Y cuando habla tiene un resentimiento con la vida misma. Y no puede llevar la fiesta en paz, siempre busca el conflicto y siempre está metiendo ahí el dedo en la llaga de que no me aceptan, de que porque yo soy transexual, de que porque la sociedad tiene que cambiar y después. Y pensamos con mi esposa, pobres criaturas, tener que acarrear con el desequilibrio de esta persona, que le dice a sus hijos que es mamá, pero que su contextura física dice otra cosa. Y después otro personaje que no tiene problema en decir que es travesti, que hace bromas, que sabe que es hombre y sabe que por más que haga lo que haga no va a ser mujer. Es más, una vez le preguntaron si planeaba tener hijos y dijo, no, yo sé que eso no es para mí, porque no podría acarrear a esas criaturas a mi conflicto. A mí la naturaleza no me dio la posibilidad de, con mi inclinación sexual, poder tener hijos. Sería muy confuso para mis hijos. Dice, entonces no, sé que eso no es para mí porque estoy cargando con algo que es diferente. Son tres posturas diferentes de tres personas que no saben que son presas. ¿Se entiende lo que digo? No saben que son cautivos. Diferentes son los motivos que los llevaron a tomar esas decisiones y esas determinaciones. Obviamente que detrás de eso hay problemas psicológicos, hay problemas afectivos, en la mayoría de los casos hay cuestiones de abuso, ausencia paternal y todo lo que se puede llegar a deducir. Pero en definitiva no saben que están perdidos. Antes de decir a alguno de ellos que está en una cárcel, que necesita ser libre, si ellos piensan que después de haber tomado esa decisión son libres, ¿o no? Por fin me liberé, salí del closet, le dije a todo el mundo, ahora sí soy libre, ya no tengo que ocultar más nada, ya no tengo que guardar, cuando en realidad esa libertad de la que ellos hablan es el cautiverio más grande que puede existir, ¿o no? Entonces, el inconverso no sabe que necesita ser libre. Ahora, ¿cuánta responsabilidad tenemos nosotros que hemos conocido a Cristo y que sabemos que nosotros sí necesitamos ser libres?
Entonces fíjese, hermano, qué importante es ser discípulos del Señor Jesús y entender que nosotros tenemos que conocer la verdad a la luz de sus enseñanzas para tener libertad completa y libertad plena. Porque nosotros, que somos cristianos, que hemos conocido al Señor Jesús, sí sabemos lo que es una cárcel espiritual. Sí sabemos que necesitamos libertad. Entonces nuestra gran responsabilidad como discípulos es ser libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres a nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Juan 13:35, mire lo que dice. Son palabras de Jesús también. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Nosotros le podemos exigir o podemos pretender que un inconverso tenga amor por el otro. Usted vio lo que ha sido, usted ve las noticias, esos episodios de violencia atroz que se genera en la calle. Gente que se baja del auto y se agarra las trompadas porque uno pasó en rojo y no lo vio y el otro le quitó el lugar de estacionamiento y yo estaba esperando para estacionar y bueno, te dormiste, yo entré primero y se agarran a las trompadas, se patean los autos. Hermanos, nosotros somos conscientes de que nuestro trato a los demás demuestra si somos discípulos o no. Somos conscientes de que si nosotros le hablamos mal a alguien, maltratamos a alguien, insultamos a alguien, ¿estamos demostrando que no somos discípulos de Jesús? El amor que le tengamos a los demás demuestra si somos discípulos de Cristo o no. El amor que le tengamos a los demás. Entonces, mire cuánta responsabilidad hay en nosotros. Ah, no, pero bueno, pasa que cuando a mí me sacan, pastor, me sacan, como me dijo uno. Es que me sacan, ¿eh? A mí saben que no me tienen que buscar. Porque si a mí me buscan, me encuentran, pastor, ¿eh? La culpa es de ellos que me provocan. Ellos me hacen poner mal, ellos me hacen poner nervioso y yo reacciono. En tu reacción, en mi reacción, se demuestra si somos discípulos de Jesús o no. Juan 15, 7 y 8. 15, 7 y 8. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Es que Jesús se encargó de describir exactamente lo que significa ser discípulo de Él. Cuando llevamos mucho fruto, cuando permanecemos en mis palabras, en sus palabras y las palabras del Señor permanecen en nosotros, ahí podemos pedir y será concedido. Cuando nosotros pedimos y se nos concede, ahí se manifiesta el fruto. Y por los frutos se conoce que somos discípulos de Jesús. No, hermano, la palabra es exactamente lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios es para nosotros. Ahora, ¿por qué yo le hice hincapié en Juan capítulo 8? Nosotros recién leímos el versículo 31. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Eso es lo que Jesús les enseñaba, les decía a los que habían creído en Él. ¿Quieren saber, quieren leer cómo sigue esta prédica y cómo sigue este episodio? Miren. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres?
Fíjense cómo responde la gente que había creído en él. Cuando Jesús le dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Y ellos responden, ¿quién? Les repito, no eran los fariseos, no eran los escribas, no eran los inconversos, eran los que habían creído en Jesús. Jesús estaba enseñándole al pueblo de Israel y después se va a dar cuenta por qué. Somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús le contestó, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. Por eso, es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Samaritano endemoniado, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y le obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, le digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. No sé si usted había leído esto antes. Este episodio tremendo en que la gente que había creído en Jesús termina queriendo apedrearlo. Era el pueblo de Israel, ¿eh?
no eran extranjeros, no eran judíos, era el pueblo de Israel, hijos de Abraham. Por eso Jesús empezó diciendo, si permanecen. Y yo no sé si usted está percibiendo el espíritu de este acontecimiento. Jesús empezó diciendo, si permanecen. Y cuando Jesús empezó a hablar, el pueblo, los cristianos, empezaron a dudar, empezaron a cuestionar, se sintieron un tanto insultados cuando Jesús le dijo, la verdad les va a hacer libres. ¿Libres de qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Mire la soberbia. No estaban dispuestos a ser discípulos porque no estaban dispuestos a permanecer. No estaban dispuestos a ser discípulos porque no estaban dispuestos a ser corregidos. No estaban dispuestos a ser discípulos porque lo que no entendían lo juzgaban y lo cuestionaban. No estaban dispuestos a ser discípulos porque le huían a la confrontación. Y no hay nada más sanador y restaurador que la confrontación. Porque la confrontación enriquece y edifica, la buena confrontación. Jesús le hablaba a los que habían creído en Él. Y esos que habían creído en Él se levantaron en contra de Él. No pudieron permanecer, no duraron ni un mensaje, no duraron ni un sermón que quisieron apedrearlo. Hermanos queridos, para ser discípulos hay que permanecer, aun cuando la palabra sea dura y nos quiera corregir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a permanecer? ¿Cuántos están dispuestos a ser discípulos? ¿Nos ponemos de pie? ¿Cuánto necesitamos la palabra? Lo he venido diciendo, hermanos, todo este tiempo. Nosotros necesitamos la palabra, no el mundo, no el inconverso. El inconverso necesita el testimonio que lo lleve a un encuentro con Dios. Y a partir de que tenga un encuentro con Dios, ahí empieza su relación con la palabra. Pero la palabra de Dios es para nosotros, es para los hijos, es para el pueblo. Tomemos el desafío de aferrarnos a la palabra, de caminar en la palabra y de ser verdaderamente discípulos. El discípulo es el que permanece. El discípulo es el que ama al prójimo, el que trata bien al prójimo y tiene frutos como consecuencia de su obediencia a la palabra. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Yo no sé usted, hermano querido, pero yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre de toda opresión, de toda artimaña del enemigo, de todo dardo que el enemigo quiera arrojar. Yo quiero ser libre. Y no me avergüenza decirlo, porque esa palabra está destinada para nosotros los cristianos, para los discípulos. Yo quiero ser libre. Yo necesito ser libre. Y para eso necesito la verdad de la palabra. No puedo darme el lujo de decir que soy cristiano y vivir debajo de la palabra y maltratar a la gente y hablar mal, insultar. Eso no hace un discípulo. Por eso mire cuánto necesitamos ser libres nosotros. Necesitamos conocer la verdad y que la verdad nos haga libres. Y Dios está dispuesto a traer libertad a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te necesitamos, Señor. Amado Dios Todopoderoso, necesitamos de ti. Necesitamos tu intervención. Necesitamos de tu amor. Necesitamos de tu palabra. Padre, queremos aferrarnos y refugiarnos en tu palabra. Declararnos libres por el poder de tu palabra. Queremos conocer la verdad y que la verdad nos haga verdaderamente libres. Queremos tratar a nuestro hermano como discípulos tuyos, Señor, y no como hijos del diablo. Que nuestro trato con nuestro prójimo cambie a medida que más y más conocemos de tu palabra y de ti mismo, Señor. Hoy necesitamos ser tus discípulos, aferrarnos a tu palabra y cambiar nuestras vidas a la luz de tu palabra.
Queremos conocer la verdad, Señor, y que la verdad nos haga libres. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Conoceremos la verdad